Bendiciones, bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios, que Dios nos habla en su palabra. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Este relato de la palabra de Dios es que a Pedro, discípulo de Jesucristo, iba predicando el evangelio a toda Jerusalén. Amén. Pero el enemigo de la palabra de Dios, el enemigo del evangelio, siempre se levanta contra los siervos de Dios. No les gusta. Siempre van a ir en contra de la palabra de Dios, de la verdad. Por eso es aquí Pedro les dice a ellos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Pedro y Juan habían sido prendidos y eran interrogados por causa de sanar a un hombre, que ellos iban predicando el evangelio y un hombre fue sanado por Dios. Y estos gobernantes, los ancianos, los judíos, que iban en contra de la verdad de Dios, que iban en contra del evangelio, que no estaban en la verdad, iban en contra. Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, fueron interrogados el por qué un hombre había sido sano. Amén. El enemigo de la verdad. Este hombre estaba enfermo, pero Dios había sanado, lo sanó. Amén. Pero estos enemigos no quieren que a veces uno está enfermo, uno quiere ser sano, pero Dios lo sana y el enemigo no quiere que uno sea sano. Amén. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Y entonces dice el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Pedro dijo: sea notorio, sea visto. Amén. Sea visto a todo el pueblo. Amén. Que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, son enemigos de Jesucristo, enemigos de la verdad, enemigos de la palabra de Dios, porque ellos habían crucificado a Jesús. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre es sano y está en vuestra presencia. Delante de ellos estaba este hombre sano, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Eso es lo que está diciendo Pedro a ellos. Habían prendido a Pedro y a Juan. Eran interrogados por causa de un hombre había sido sano. El enemigo es tremendo. Así que, amado amigo, que oyes esta palabra, vente al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, es el Señor. Yo sé que el enemigo te dice: no crees en el Señor Jesucristo. Esa es mentira. Siempre ha sido el diablo mentiroso, engañador. No quiere que tú seas salvo, no quiere que tú vengas a Cristo Jesús para que seas liberado, seas perdonado por Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Siempre el enemigo te va a decir en tu mente: pero vente al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el sanador, es el libertador, es el salvador, es el rey, es el Señor nuestro. Es el que Dios ha enviado, es el que murió por nuestros pecados. Amén. Pero el enemigo siempre no va a querer. Por eso dice aquí: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy sea notorio, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Pedro está arreglando porque eran interrogados por causa de la sanidad de un hombre. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Este hombre fue sano por el Señor. Pero siempre el enemigo va a estar estorbando alrededor de uno, a la par de uno. Amén. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estos diablos, estos ancianos, estos gobernantes, estos hombres, les intimaron a Pedro y a Juan. Les metieron miedo. ¿Para qué? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Ellos dijeron, no hay que enseñar en el nombre de Jesús. No hay que hablar en el nombre de Jesús. En ese nombre. Diablo mentiroso, engañador. Por eso, si oyes esta palabra, vente al Señor Jesucristo. No tardes, no tardes. No dudes de la salvación de Dios a través de Jesucristo el Señor, a través en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estos gobernantes intimaron a Pedro para que no se hablase en el nombre de Jesús. Y esto sigue ahora. Amén. Pero hay que ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que guía a los hombres de Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, Pedro, ¿qué? ¿Vamos a obedecer a vosotros primero o a Dios? Es mejor obedecer a Dios. Hay que seguir predicando el evangelio para que todo hombre sea salvo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que vengan al Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Así que si oyes esta palabra, vente al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el Señor. Él es quien pagó nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Amén. Así que si oyes esta palabra, vente al Señor Jesucristo y que esta palabra entra en tu corazón, entra en tu oído y que oigas que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga.